Ahí tendría que aparecer. Vamos a ver, no, esperen. Ahora se debe estar cargando. sí, está medio lento hoy esto, está medio nefasto. Siendo que no es uno de los modos que más se usan, pero bueno. ¿Lo tienen, no lo tienen? No, profe. ¿Todavía no? Todavía no, profe. Todavía no, profe. Todavía no. El Skype es más bonito que este. Es más inmediato. ¿Hay alguien en el teléfono? ¿Qué le pasa a don Ezequiel de la guía? Ese está incorporado. Bueno, vamos a ver qué pasa por acá. Ahí está cerrada. Teóricamente tendría que estar abierto ahí. ¡Ah, Dios! Déjenme que vea que... Tendría que haber algo. Bueno, vamos a ver. Ahí vuelvo de nuevo. Después voy a ver cuántos son los que andan dando vuelta. Y ahora... Todavía no. Todavía no se ve nada, profe. No, Oh, nuevo, profe. qué odio. Que alguien más intente compartir para ver si es algo de... A ver. No, no veo nada que haya bloqueado porque estuve varias veces configurando, buscando algún miembro. Ahí se ve, profe. Ahí Profe, está. un compañero está... Hoy está lento. Hoy está lento, pero está Recién se saliendo. veía y ahora se dejó de ver. Pero, ¿se ve o no se ve? No, creo que fue un compañero, no fue la profe el que compartió recién. ¿No tiene nada? Ahí, profe, se está viendo algo. No sé si es la pantalla suya o es alguien más. A ver, ¿ustedes tienen algo que dice 4 como número de hoja y dice señal periódica? No, profe. No, se ve una pantalla con Firefox. No, ahí Fabio, estás compartiendo vos, creo. Claro, Fabio está Ahí compartiendo. está, ahí dejó de compartir, compañero. Y ahí dejó de compartir el compañero, entonces vamos a ver qué caramba pasa. Hoy me ha hartado esto. Cansado de sacar datos para ver si estaba todo el grupo bien puesto. A ver, qué caramba puede estar faltando. Qué cosa rara. Esperen que voy a chequear configuración. Teóricamente no tengo nada extraño en eso. Dios, hoy estoy cansada. Y no hay otra que esto para abrirlo. Ya rato toda pantalla compartida. Y ahí tendría que... Vamos a ver. Teóricamente acá tendría que... ¿Ahora hay algo? No, todavía no, profe. No, profe. No, profe. No. Siento que el otro día era la primera vez que lo manejaba a la plataforma y no tuve dramas. No sé por qué ahora se me niega esta porquería. Estoy como re harta. Hay algo ahí, no sé qué es. No, compartir. Compartir Profe, pantalla. Creo que faltaba un detallito. Sí, escucho. Ahí está. Ahí está compartiendo. Ahí está. Ahora sí, profe. Listo. Sí, faltó un detalle más. No sé por qué tiene más vueltas que el hermano menor que es el Skype. Qué loco. Es que es así, tiene unas vueltitas más. Pero no importa. Bueno, habíamos visto entonces, les estaba diciendo que habíamos, ya voy para atrás de nuevo, así hacemos un paneo rápido de lo que habíamos visto, en tiempo continuo y discreto, van a trabajar así hasta que lleguemos a System Más Leads, que ahí me voy a
dedicar solo a tiempo continuo, cuando termine paso a tiempo discreto, para después arribamos a lo que es el análisis de Fourier, el que nos enlaza en tiempo y frecuencia. Bien, esto fue el comienzo de la clase pasada, con los conceptos, acá la parte de energía, de potencia, las transformaciones de variable independiente, la inversión, el desplazamiento, el cambio de escala. Lo mismo para tiempo discreto en cuanto a la inversión, el desplazamiento y el detallito que no había un cambio de escala, sino que había lo que se llamaba el diezmado, que a través de una reasignación quedaban tan solo algunas de las barritas presentes en una secuencia, que podía cambiar profundamente la naturaleza de una secuencia. No es que, les dije, no es que no existan algoritmos para hacer compresión, por ejemplo, pero no se lo puede definir de este lado porque ahí siempre hay una pequeña o gran pérdida de datos, ¿no? Cuando se hace eso a nivel digital. Bueno, vimos las propiedades de señal par, señal impar, la propiedad de señal periódica, el poder descomponer en formato par e impar una señal. Ahí tenían un ejemplo en tiempo discreto. Conviene que vean el de tiempo continuo también. En el libro van a tener la forma. Lo trabajé igual. Siempre conviene hacerlo gráficamente si se puede. Es mucho más inmediato. Si no se puede hacer gráficamente, obviamente que habrá que recurrir a la ecuación de la señal, evaluarla en la variable original, invertirla, sumarla o restarla de acuerdo a si es parte par o impar, y luego dividirla por 2. Bien, habíamos visto las señales básicas, la señal escalón, que tenía una pequeña cosita ahí en 0. Espérense un ratito que acá se está moviendo alguna de mis perras y tengo que cerrar. Bueno, listo. El escalón lo podíamos mirar desde lo real, asemejarlo a una fuente de tensión continua, por ejemplo. Después, la otra función básica, y estas nos van a seguir a lo largo de todo el cuatrimestre, el impulso unitario, fenómeno súbito ubicado allí en el comienzo del eje de tiempos. Después, la relación entre los dos a través de un integral, con las dos formas por cambio de variables, se había podido llegar a una forma o la otra. Conviene ver las dos en tau. Yo uso lambda, esto fue para seguir nada más que los gráficos extractados del Oppenheim, para ver que todo esto hace o da lugar a la misma señal UDT, que uno la puede escribir a través de una llave o mostrarla a través de un gráfico. La otra relación era cómo desde el impulso uno podía llegar al revés. Desde la UDT uno podía llegar a mostrar el impulso. Y era sencillamente la derivada primera. Ahí tuve que trabajar con una señal donde entre el 0 y la parte constante igual a 1 acerqué un segmento de recta en un determinado lapso de tiempo llamado delta, y a lo que hice con ese lapso fue llevarlo a 0 para ver qué es lo que se obtenía al final. Una vez hecho eso, llegando en el límite, ese rectángulo se derivaba. Entonces, llegando al límite de la derivada, el límite estaba dado por lo que esto da cuando el delta se tiende a 0 y tiene que mantener el peso o el área que tiene esa superficie. De allí es donde surge el delta de t como límite desde eso. Para un cambio de escala sobre delta, piénsenlo de esta manera. Por ejemplo, hagan delta en 3 por t. El cambio de escala lo tendrán que hacer acá. Este punto pivote lo dividen por 3. Y allí, fíjense que les va a dar 1/3 por delta de t, que es lo que les dije, guarda con el cambio de escala con un delta, porque ninguna transformación cambia la amplitud, excepto el cambio de escala cuando es sobre un delta. Y en el delta desplazado también hace desastres con el tema del valor de desplazamiento. Bien, empezamos a ver la señal rectangular, que era tomar un trozo de señal. Sí.
Perdón. La Sí, única forma de cambiar la amplitud del impulso es multiplicarle por esta señal. multiplicarlo por una constante. También sería otra adicional o Multiplicarlo por una constante, y si lo multiplicamos por una señal, extractas el valor de la señal en ese momento. Pero claro, cuando se le cambia la escala al impulso, el impulso cambia la amplitud. claro, pero no, claro. El Ese efecto del uno, cambio no pasa eso en tiempo discreto, porque pongamos 2, 3 por n, 4 por n, da igual, porque da 0, y lo ubica en el mismo lugar. Pero en tiempo continuo, ojo con meter un A por T, porque es 1 sobre el módulo de A delta de T el resultado. Exactamente. claro, Eso ocurre con la señal de impulso unitario. Lo van a reafirmar muchísimo cuando estemos trabajando con Fourier y aparezca por allí el cambio de escala en un delta. Por eso, en algún ejercicio del comienzo, creo que pide Oppenheim, o el libro de Víctor también, a que es igual el delta de 2 por T. Hagan pie en ese rectángulo elemental que queda justamente un momento antes del delta, de llevarlo al límite, cambien la escala, y vean lo que da cuando se hace la superficie, ahí es donde van a notar el cambio de escala sobre el delta. claro. Pequeño detalle que eso puede hacer desastre. El cambio de escala nunca lo tiene que acompañar a un delta cuando uno limpia, por ejemplo, un argumento. Después ahí les mostré la convolución de un formato muy pálido y cómo se resuelve. Esta es la convolución más fácil de resolver. Ya vamos a aprender la otra forma. Cuando a mí me dan esto, la forma de resolver es donde está la variable t, se adopta el argumento del delta. Lo que estaba del otro lado, lo que veíamos la clase pasada, una rectángula que tiene un ancho 8, no está centrada en el origen porque está desplazada una unidad hacia la izquierda. Esto se puede limpiar poniendo la forma de la señal rectángula, que es la canónica, t sobre su ancho, que en este caso es 8, convolucionada con el delta que nos da el desplazamiento. No se metan con esto es cuestión de notación y nos dice, no distribuyan nada de eso, porque si no se hace un desastre. Eso es por notación, está mostrando el ancho del rectángulo. Y esto me dice, cuando lo limpio, ¿cuánto se desplaza y hacia dónde? Cuando están haciendo gráficos y se limpia el argumento, es una manera más rápida de trabajar y de trabajar con menos gráficos. Habíamos planteado el tren de deltas entre medio, decir, bueno, si yo puedo hacer esto con un delta, puedo tener una suma de deltas. Esta operación es distributiva y podría hacer que salte la rectángula y utilice como centro el lugar donde ha caído cada uno de los deltas. Así es que si yo quiero graficar un montón de impulsos a lo largo de todo el eje, la base de lo que es un muestreo. Yo cuando practico un muestreo, tomo una señal continua cualquiera, o me imagino que estoy tomando una señal continua cualquiera, y lo que debo hacer es sacar muestras de intervalos regulares, que significa multiplicar con deltas mi función a lo largo de intervalos regulares. Ese grupo de deltas, que puede ser infinito, o depende de los valores que yo ponga acá, hasta dónde quiero verlos dibujados en el eje de los tiempos, se consigue matemáticamente bajo esta notación. Esa serie de palitos que yo dibujaría de altura 1 en este caso, porque no tengo ninguna constante, y que aparecerían cada 8, les había dicho, tomen el índice, háganlo 0, pónganlo igual a 1 para que aparezca el otro delta hacia la derecha. Si pone igual a 2, aparece el segundo delta en 16, lo mismo para la izquierda, pero con que hagan el central, que es para m igual a 8, a 0, perdón, y los laterales, que es para igual a 1 y menos 1, después ponen puntos suspensivos y hacen el gráfico de la señal periódica más sencilla que pueden llegar a conocer, que es exactamente un tren de deltas. Así es muy fácil después cuando uno tiene que buscar una expresión de una señal periódica dada por un tren de deltas, es algo bastante sencillo. Les aclaré dentro de esto que yo trabajé con un número entero como para que uno se lo pueda ver o imaginar o graficar más claramente.
Pero en tiempo continuo el periodo de repetición no tiene limitación. Sí lo tiene en tiempo discreto por tratarse de un argumento entero. Después, usando eso mismo, digo, si yo quisiera, en vez de tener un tren de delta sólido, posicionar en cada uno de ellos una rectángula, utilizando esto que me había mostrado que yo lo podía desplazar, si yo pongo R igual a 0, me queda centrada en el origen. Si pongo R igual a 1, me queda multiplicada por el delta que está ubicado en 1, y allí hacia cada lado con 4 unidades se estacionaría la rectángulo, la primera de la derecha. Con R igual a 1 en menos 8 centro la otra rectángulo y así sigo, pongo puntos suspensivos, pero imagino que he convertido un tren de deltas convolucionándolos con un rectángulo en un tren de rectángulos. Es una forma de ir limpiando el argumento para cuando uno debe trabajar después en frecuencia o para trabajar con señales periódicas de manera más sencilla cuando aprendamos la transformada de Fourier y tengamos la tabla con la que van a poder trabajar. Cuando llegue la instancia del examen o del formato final para aquel que pueda estar en condiciones de promocionar, físicamente van a poder tener las tablas de las transformadas y allí van a ver qué es hacer esto, porque acá estamos pensando en una señal periódica, que es esta, y se termina siendo periódica cuando se posiciona en la ubicación anterior de deltas. Entonces conviene, yo tendría esto, mi tren de rectángulos, conviene pensarlo siempre así, sobre todo cuando estemos en serie de Fourier, en serie transformada, aprendiendo las dos cosas o leyendo un poco los temas teóricos, van a ver cómo se puede trabajar más rápido. Es el tema que sigue después de sistemas LIT, así que todavía no se preocupen. Empezamos a ver las señales exponenciales de la forma C a la A por T, donde C ya en general son complejos. Se puede ir modificando el dominio para trabajar desde lo más básico a llegar a lo que nos interesa, que en realidad es, si bien estas las vamos a ver, a las reales, a tener algo de la forma E a la 2T, E a la menos 3T, lo vamos a trabajar mucho como parte de lo que es la transformada de Laplace, por ejemplo. Para poder hacer análisis de Fourier nos va a interesar una forma de estas exponenciales, y es cuando SA tenga la forma imaginaria pura. Porque ahí aparecen las exponenciales armónicamente relacionadas y ya empezamos a meternos en la frecuencia de una señal, en el enlace de tiempo y frecuencia. Bien, primera cosa para hacerlo sencillo, digo, bueno, los dos son reales, C mayor que 0 para que lo que grafique, por ejemplo, no esté reflejado con respecto al eje de abscisas. Puede modificarse la exponencial en amplitud, si esto es mayor que 0, pero no se va a invertir hasta que ese C sea negativo. Con respecto al eje de abscisas estoy hablando. Que este A sea positivo o negativo nos va a dar, si es positivo, por ejemplo, E a la menos 2 por T, nos va a dar aquella exponencial que decrece hacia la derecha, arranca desde menos infinito hacia infinito, y si fuera E a la 2 por T, estamos viendo el inverso en el tiempo, si graficamos ambas, se cruzarían las dos exponenciales, la E a la menos 2T y la E a la 2 por T, se cruzarían en el origen, en el eje de ordenadas, en el valor de C. Si C fuera igual a 1, exactamente en 1 se cruzarían E a la 2 y E a la menos 2 por T, porque es 1 y su inverso en el tiempo. Bien, por ejemplo, para ver algunas formas numéricas, podría ser que C valga 3, que A valga 4, 3 por E a la 4T, una exponencial creciente hacia la derecha, y que en el origen daría el valor 3. Por eso allí puse grafique, lo pueden imaginar, pero también lo pueden graficar. Si fuera menos 3, bajo el mismo ejemplo, esa señal que crecía hacia la derecha, ahora va a estar reflejada con respecto al eje de abscisas, y hacia la derecha obviamente se va a hacer creciente en módulo, pero cada vez más negativa. Y el corte en el eje obviamente será en el valor menos 3. Si fueran los mismos valores, pero le cambiamos el signo a A,
3 por e a la menos 4t, una exponencial que viene desde valores muy altos, de menos infinito, decreciendo hacia la derecha, y cuando cruza el eje, en ese momento va a valer lo que vale c, que en este caso será 3. Y acá para que lo vean, que si acá ponemos t, ahí tenemos la otra exponencial creciendo hacia la derecha cuando t es positivo y no negativo. Bien, vamos ahora a lo que habíamos casi dejado. Bueno, acá tienen algunos gráficos, una exponencial creciente, algo de la forma... Disculpe, Sí. buenas tardes. Ahí en el chat un compañero está preguntando si es que usted va a grabar la clase. A ver, ¿no se está grabando ahora? Tendría que bajar esto, ya lo veo. Usted había dicho en la clase pasada que como en Skype se grababan las clases después de que usted salía. Sí, en Skype cada alumno puede grabar la clase. En Skype, en el latín se puede grabar, pero me parece que ya con formato general. En Skype, por ejemplo, tengo una sola chica en el grupo y es la que graba la clase y me queda grabada. Yo cada vez que abro Skype veo la clase grabada. Se mantiene en Skype por un mes. Acá no me fijé en esa parte porque tenía una semana movidita. Lo voy a achicar para ver el tema de la grabación. A ver, dentro de mostrar conversación, podremos lograrlo de ese lado. A ver, más acciones. Desactivar en video entrante. A ver si lo toco. No sé allí. Sí, me escucho. Hay un compañero que dice que le aparece la opción de grabar. Sí, y lo puede grabar entonces. Bien, él le estaba avisando de que va a empezar a grabar ahora. Que grabe, así yo tengo una de las chicas, después me queda la grabación sobre la pantalla en Skype. Pero debe tener, eso habría que ver, cuál es el límite de tiempo donde esto se mantiene, ¿sí? Eso en esta forma realmente no lo sé. Skype sí sé que es un mes. Hay otras como Jitsi que es instantáneo, se cierra todo. Pero no sé acá. No sé en esta, supongo que debe ser que dure un mes, como pasa con Skype. Porque este es un avance, debo haber dicho la otra vez sobre lo que era Skype empresarial, que era el que trabajaba con mucha gente, mucho más que lo que tiene el Skype o el Skype Premium, y migró todo a ser a Teams. Así que supongo que se debe poder grabar. Así que si lo puede grabar, después que avise. Bueno, acá tenemos los gráficos de estas exponenciales con formato Word, que alguna vez me acuerdo en algún examen, alguien empezó a hablar de estas exponenciales como tema y escribió, qué sé yo, C por E a la AT y dibujó eso como señales para seguir reales. Una de las preguntas fue si eso era periódico. ¿Ustedes le ven forma periódica esto? ¿Sí o no? No, para nada. No, para nada. Pero resulta ser que sí es periódica la C por E a la AT bajo otra forma del C y el A. Acá los dejamos como reales, entonces son tan solo una función que crece o decrece, mirando para arriba, para abajo, depende del escalar que uno ponga para multiplicar, eso no importa, pero nada más que eso. No se replica. Ahora entramos a la forma que esto sí se va a repetir. Para que no moleste lo hacemos a C, a O, que mal acá, recién lo veo. C igual a 1, ¿listo? Para que no estorbe, porque a mí lo que me interesa es esta parte. J omega 0, les voy avisando que yo trabajo en frecuencia, no en omega, porque si bien parece una notación más amplia y por Dios dirá alguno,
para qué se pone con esto? Resulta ser mucho más fácil de entender, más fácil de manejar las tablas, más fácil de manejar los trenes en frecuencia, y después más fácil pasar del dominio de frecuencia al dominio de omega. El que aprende en omega porque sigue a rajatabla el libro, no sé por qué, les cuesta después redefinirse en frecuencia. Esto los va a habilitar a trabajar en omega de manera muy tonta. Fíjense que lo único que hice, a omega lo convertí en 2pi F0. Ya saben ustedes a esta altura de su carrera que la frecuencia fundamental es la inversa del periodo fundamental de una señal, ¿verdad? ¿Conocen eso de la relación entre tiempo y frecuencia? Sí. Perfecto, de tiempo, exactamente, periodo fundamental y frecuencia. Todavía no les dije que esto sea periódico, tan solo lo estamos viendo. Yo me saco el C haciéndolo valer 1. Escuchen medio como burbujas, como si hubiera hablado desde una pecera. Una señorita habló, ¿quién fue? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿No? Bueno, sigamos. He dejado lo más simple posible ese C por E a la AT. Nos sacamos de encima el C haciéndolo valer 1. A lo llamamos J omega 0. Lo abrimos como 2pi por la frecuencia fundamental. Y ahora nos va a quedar E a la J 2pi. Este T normalmente yo lo pongo después, pero bueno, no importa el orden. A la J 2pi F0T. Es una exponencial compleja. Siempre, recuerden, en tiempo continuo, valga lo que valga la F0 o el omega 0, que puede ser hasta un número entero, E a la J2 por T, tendrá alguna forma diferente el T0, tendrá alguna forma diferente el F0, pero siempre, valga lo que valga el omega 0, esta exponencial va a ser periódica en tiempo continuo, no así en tiempo discreto, porque en tiempo discreto existe una severa restricción. Entonces, yo digo que es periódica, pero para afirmarlo, la única manera es tenerlo que comprobar. Y lo podía comprobar si hago la X igual a T más un T mayúscula, donde en general esa T puede ser un M por T0, el periodo fundamental, por eso es que después pongo T por 1 sobre F0. Lo igualo, porque yo digo si son iguales, lo igualo, pero voy a ver si lo que hago acá en realidad me va a terminar dando tan solo esta parte. Bien, cuando yo escribo 2pi F0 por T más MT0, aplico propiedad distributiva, me voy a encontrar con dos exponenciales, por un lado E a la J 2pi F0T, por la otra que va a ser E a la J 2pi F0 por MT0. Pero ese T0 lo reemplazo por 1 sobre F0. Perfecto. Cuando estoy acá, puedo simplificar F0 por F0 y me queda E a la J 2pi por un número entero de veces 2pi. Es decir, E a la J 2pi por 3, E a la J 2pi por 4, por lo que sea. Ustedes ya vieron con Lasarte esto, han visto las exponenciales, abrir las exponenciales por Euler. Vieron parte, y si no recordamos que algo de la forma, a ver si lo puedo escribir rápido, se los hago por acá en un costado. Vamos a tratar de ponerlo más allá, ¿no? Como para que quede un recordatorio. Cada vez que ustedes estén estudiando, tratando de preparar un parcial, si bien ahora es un formato medio loco, medio raro, no se confundan con este formato y no crean que tener los libros abiertos o lo que sea abierto u otra pantalla o algo puede llegar a ayudar. Recuerden que los va a ayudar lo que ustedes puedan conocer de manera rápida para trabajar con algo en la materia, ¿no? Bueno, vamos a ver si escribo allí se me ha quedado pegado el formato del Supra. Vamos allí, a ver si lo... Perfecto. Ahora sí. Ahora sí le pongo un Supra para ponerle allí la forma de
une a la J, tita o lo que tenga acá, como algún tita debo tener. Pongamos, sí, acá lo tengo, tita. Por ahí se... E a la J, tita, con eso me alcanza. Me voy a ir del supra y lo vamos a abrir. Vamos a poner un más menos. Acá adelante, lo tengo como símbolo, voy a ver si lo puedo conseguir al más menos. Acá lo tengo. Listo. Bueno. Tratarlo de tirar. Tengo un ratito que lo voy a poner de entrada, si no se vuelve a aparecer abajo. Vamos. Qué cansancio que tengo. Ahí lo tenemos chiquito, perfecto. Ahora le ponemos entonces el J por quietita de nuevo. Bien. Para que vean que aparece un más menos. Valga lo que valga el tita, con la forma que tenga, que van a ver que les va a aparecer algún argumento de omega 0T más algún desplazamiento. Bueno, así lo deben abrir, valga lo que valga eso que hemos generalizado a través de ese tita. Ay, esto se encapricha. Ahí está, saliste. Bien. Ahora sí. Bien, coseno. Tita más menos J seno de tita. Eso es lo que tengo que aplicar ahora, por eso no me había dado cuenta que lo podría haber puesto antes. Ahí lo tenemos. Bueno, listo. Y ahora de nuevo vamos a colocar a continuación más menos, por eso el más menos que usé, para que llegado el momento lo sepan trabajar bien. J por el seno de lo mismo, de nuestro tita. Y ahora lo aplicamos a lo que nos había quedado recién. Lo que había quedado recién era une a la J 2pi por M. Y ahí está, un recordatorio. Y entonces cuando lo abrimos, siguiendo lo que está allí, el J en este caso no tiene un signo, o el exponente no tiene un signo, menos coseno 2pi por M, vale 1. Más J de seno de 2pi por M, eso vale 0. Entonces, esta parte que quedó acá es igual a 1. Nos queda exactamente la misma función. Quiere decir que esta señal es periódica. Su periodo es exactamente T0. Su frecuencia fundamental. Profe, disculpe. Sí. Más abajo lo tiene como nota, lo que acaba de escribir. Lo había puesto, mira, no lo recuerdo. Sí, genial, gracias. Sí, gracias, pero había quedado mal el más menos, sí. Bien, ahí tienen, perfecto, gracias. Ahí tienen el seno y el coseno. Ya después lo saco a eso que queda en el archivo. Pero bueno, lo tienen más cercano allí. Eso lo va a haber hecho en pasos a esto, un corte por allí, alguna noche, alguna tarde, y por eso quedó como descolgado. Tendría que haber aparecido antes esa relación. Bien, el seno y el coseno es con signo más o con signo menos, unir la e a la j tita con e a la menos j tita, con más y divido 2 cuando es coseno, con menos y divido 2j para el seno. ¿Sí? Acá si dividiéramos a cada exponencial, esto es un coseno sin desplazamiento, o ese tita puede estar incluyendo algunas cuantas cosas más. Cada uno de los valores que acompaña a esto es un medio y un medio. Tiene que ver con componentes de frecuencia del coseno. Eso que yo digo, a cada exponencial que va a tener una información de frecuencia, cuando ese tita aparezca, la está acompañando el valor un medio, tanto la positiva como la negativa. Se llaman para tiempo continuo los componentes fundamentales. Y acá es 1 sobre 2j. Pueden poner arriba, multiplicando y dividiendo por j, le quedaría menos j sobre 2 acá. Y acá les queda j sobre 2. J sobre 2 es un número complejo. ¿Cuál es el módulo?
¿Cuál es la fase? ¿Cómo, profe? ¿Puede volver a preguntar? Sí. J sobre 2 o menos J sobre 2 son números complejos, escritos en formato cartesiano, ¿verdad? Claro. La parte real, ¿cuánto vale? Si es menos J sobre 0. 2 o J sobre... La parte real del número, si yo digo está escrito en formato cartesiano, J sobre 2 o menos J sobre 2, ¿cuánto vale la parte real de ese número complejo? Por lo que entendí, ¿Un 0. medio? No. 0, porque no está... Yo en este momento estoy bien equivocado. Pero acuérdense cómo es un número complejo. Alfa más J beta. Y si Claro. yo digo que esto es, guarda, alfa más J beta. Si yo digo que es J sobre 2, o J por un medio, o J por menos un medio, no tiene parte real. Claro. Tenemos una imaginaria. Tendría que ser, por ejemplo, 3 más J sobre 2. Para después poder sacar la fase y decir arco tangente de parte imaginaria sobre parte real, ¿verdad? Para hacerlo en forma polar. Entonces, si ustedes tienen una constante acompañada de una J, tan solo, no tiene más o menos otra constante, ese número está escrito en formato cartesiano, pero su parte real vale 0. Si bien, yo digo, bien, ese módulo, ¿cuánto vale? Tiene un módulo esa parte imaginaria. Acuérdense que el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes. Si la componente real no está, su cuadrado vale 0. ¿De acuerdo? Claro. Y el módulo de eso, J sobre 2 o menos J sobre 2, sí es, sin lugar a dudas, un medio. En J sobre 2 o menos J sobre 2, que es lo que nos da este coseno, por eso no confundan, recuerden, por eso lo llevé a su formato clásico de hablar de... se me han perdido los anteojos, qué cosa más loca, no sé dónde los puse. Hablar de un número escrito en forma cartesiana, recuerden, parte real más J o más menos J parte imaginaria. Y de allí ver cuánto vale la fase, cuánto vale el módulo. Si tenemos tan solo J algo, no existe parte real. La parte imaginaria está dada por lo que acompaña a la J es la componente imaginaria. Su módulo, en este caso, raíz cuadrada de un medio o menos un medio, es un medio. Y si quisiera sacar la fase, ¿cuál es la fase de ese número complejo? J sobre 2. ¿Pi sobre 2? Sí, señora. De J sobre 2 y de menos J sobre 2 es menos pi sobre 2. Porque recuerden que es arco tangente de la componente imaginaria sobre la componente real. Y la componente real vale 0. Entonces vamos a tener un signo más, un signo menos de ese arco tangente que nos va a dar pi sobre 2, porque el resultado que está dando es infinito, la tangente, ¿no? O menos infinito. Ahí estamos. Bueno, esto han tomado algunos detallitos que sirven para lo que es la llamada serie de Fourier. Bueno, sigamos con lo nuestro. Esto era nada más que para jugar con la exponencial, ver que siempre algo de la forma e a la j omega 0t o e a la j 2pi f 0t siempre va a ser periódico, siempre. No importa cuánto valga el omega 0, acá en tiempo continuo no importa. Y sí puedo asegurar que esto sí es un formato periódico. Bueno, se demuestra, vieron, muy tontito allí poniéndole F0 como inversa del periodo, listo, uno lo puede acomodar. Aquí, no, está bien, está todo. Bien, pensé que había deslizado un error, cuando el tercero lo puse allí, lo puse bien. Bien, ahora va a empezar algo muy importante para lo que es el análisis de frecuencia. Sola, tenemos una sola señal periódica. Si yo le agregara un índice K que barra por todos los enteros,
lo que voy a conseguir es un conjunto infinito de armónicas, de exponenciales. Y todas van a estar relacionadas con la misma frecuencia fundamental y el mismo periodo fundamental, todas ellas. Ese conjunto que se forma, me barre el K, que yo digo barre todos los enteros, es un conjunto infinito de exponenciales. Lo puedo escribir de tres maneras, según cómo me guste trabajar, o según cómo tenga que analizar a mi función para encontrar las componentes en frecuencia que yo voy a sacar. A este conjunto lo puedo plantear, como dije al comienzo, y a la JK omega 0T. Pero al omega 0 lo puedo escribir de dos formas. O lo escribo como 2pi F0, o lo escribo como 2pi sobre T0. Bajo esta forma me sirve para indicar cuál es la frecuencia fundamental de cada componente que yo puedo estar mirando de este conjunto. Todas estas, porque he partido de un omega 0 madre, todo este conjunto, si bien es infinito, todas están relacionadas en frecuencia. Hasta tengo escondida la componente de continua, que es la que se da para K igual a 0. Para K igual a 1 y menos 1 se llaman primeras armónicas. Para K igual a 2 y menos 2, segundas armónicas, 3 más o menos 3, las terceras armónicas. Matemáticamente necesitamos mostrarlas a lo largo de todo el eje para frecuencias positivas y para frecuencias negativas. La tercera forma, 2pi sobre T0, nos pone en evidencia cuál es el periodo fundamental de cada componente. Y digo, bien, si a mí me da un número cualquiera de K o lo tengo que generalizar para cualquier K de este conjunto infinito, digo que para una F0K, donde el K puede ser un número determinado, la frecuencia fundamental de esa componente es KF0. Si me piden el periodo fundamental, me conviene verlo así, y yo digo T0 sobre módulo de K, y digo T0 sobre módulo de K es el periodo fundamental, porque siempre tiene que ser el periodo un valor positivo. Por eso que aparece acá el módulo. Bien, y si retomamos la expresión original de C por E a la AT, podemos hacerla más importante a la exponencial y decir, bueno, para C y A con formatos complejos. A C le doy un formato polar, otra forma de escribir, y fíjense y presten atención porque esto les va a servir para cuando tengan que graficar las componentes en frecuencia de una señal periódica. Cuando lo escriben en forma polar a un número, o imagínense a toda una función compleja. Lo que acompaña a E a la J algo es el módulo. Y acá lo que acompaña a J es la fase. Entonces, acá lo podría escribir genéricamente como C igual a módulo de C por E a la J, la fase de C, que lo podría poner o con un angulito cerrado o con la forma allí de una pequeña punta de rectángulo para mostrar que esa es la fase. ¿Sí? Recuerden, el formato polar directamente les indica valor de módulo y valor de la fase. Y a la R, de manera cartesiana. Perdón, a la R. A la A, de manera cartesiana, como su componente real más J por su componente imaginaria, de la forma que vimos recién, un omega 0, de la forma 2pi por F0. Y allí, por Euler, de nuevo, esto se puede abrir en C por, primero podemos aplicar propiedad distributiva, como primera cosa, en esta exponencial, que quede C por E a la acá hice algún lío yo, ¿cuál fue? No,
acá está esto de más. Ahí está. Suerte que lo vi. Pequeño detallito que no me hubiera dado cuenta. Espero que no se me cambie la notación. No, ahí está. Había metido una J de más, por usos y costumbres, creo que fue. Acá reemplazo entonces la C por su módulo y su fase, la A por R más J omega 0, y todo eso multiplicado por T. Ahora sí, lo abro en E a la RT por E a la J omega 0T. Junto las dos expresiones de estas exponenciales que tienen J, sacando J factor común, me va a quedar, por un lado, módulo de C por E a la RT, que va a acompañar a E a la J omega 0T más tita. Ese tita podría ser un valor de un desplazamiento pi sobre 3, 2 pi sobre 4, no, perdón, 2 pi sobre 5, lo que quieran allí, el desplazamiento sobre esto, porque se va a reflejar acá. C por E a la RT va a acompañar a coseno de omega 0T más J por el seno de omega 0T. Se los dije de una sola vez. Esto C por E a la RT va a acompañar al coseno y C por E a la RT acompaña al seno. El J me dice, esta es mi parte imaginaria y esta es mi parte real. La parte real de la... Profe, Sí. disculpe, ¿lo puede hacer un poquito más grande la pantalla? ¿Cómo no? Por favor. Ahí va. Ahora sí. Ahí lo ven mejor. Lo que pasa es que los Supra tienen letras chiquititas. Ahí lo ven mejor. Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, lo metemos con formato complejo a los dos, como para generalizar. Acá lo que se hace cuando se grafica, si esto se quiere graficar, se grafica o la componente real o la componente imaginaria. Si se suman las dos componentes da una forma helicoidal, no plana, sino que avanza a lo largo del eje de tiempos. Y lo pueden encontrar o en internet, a un gráfico que va a estar en movimiento y le van a ver esa tercera dimensión cuando hacen la suma de las dos componentes para verificar que sigue siendo periódica la suma de estas dos componentes. Solas no, cuando uno lo ve en función de tiempo la componente real o la componente imaginaria, van a tener un seno o un coseno en el caso de la parte real, que va a estar modulada o va a tener como margen el C por E a la RT. A lo largo de esa exponencial creciente o decreciente se desarrolla el coseno y el seno. Van a ser, el C por E a la RT va a ser lo que marque el crecimiento de esto. Por eso, de por sí esto va a dejar de ser periódico hasta el seno y el coseno, porque van a estar cambiadas en su amplitud por el C por E a la RT. Si se grafican ambas, se la confrontan en función del tiempo, ahí es donde ven que tiene un andar periódico. En internet por ahí lo pueden llegar a encontrar al gráfico. Interesante, no me acuerdo de buscarlo. Demasiados detalles podría ser para haberlo puesto como video, pero no me acuerdo. Bueno, acá tienen el andar que podría ser una componente o la otra, indistinto porque sí. Disculpe. Si Sí. quisieran ver ese video que está recomendando, ¿cómo deberíamos buscarlo? Y no, ahí vas a tener que buscarlo en Google a través de una pregunta o un gráfico de una exponencial compleja. Bien. Te pueden aparecer las componentes, por un lado, como están viendo acá. Acá cualquiera de las dos componentes puede ser porque depende de ese tita, que es el desplazamiento que tiene el seno o el coseno. No podríamos definir así genéricamente cuál es, por eso ahí aparece una señal sinusoidal. Ahora, el marco que ven allí, ¿no? La función que lo enmarca, esto es el C por E a la RT.
Acá con un R mayor que 0, el módulo de C por E a la RT. Acá tienen el marco, acá sería el corte en C. Y acá con un R de valor negativo, enmarcando el andar de cada componente. No estamos en esto mirando un gráfico en particular de todas de las dos componentes juntas, porque ese gráfico es volumétrico, se desarrolla a lo largo del eje de tiempos. Parece como tercer eje. Interesante, van a ver ahí una función helicoidal avanzando. Bueno, ahora vamos a las señales discretas básicas. Las señales discretas básicas son sumamente parecidas a las que vimos hasta acá. Por supuesto, ya no son trazos continuos, son tan solo barritas. Va a tener diferencias, va a tener cosas que se simplifiquen también. Genéricamente, ya lo habíamos visto del comienzo, ¿qué hacemos para pasar de un dominio a otro? Cambiamos los paréntesis por corchetes, el T por N. Y ahí de una señal de tiempo continuo hemos pasado a una secuencia, que podría ser el producto de haber tomado muestras en una señal continua y haber convertido una señal continua en una secuencia. Bien, el escalón unitario. Acá ven la definición mucho más fácil. Van a ser un conjunto de barritas infinitas que empiecen en el origen y se extiendan hacia infinito. Lo podemos ver con el gráfico. Esto nos está diciendo, nos ponen el nombre y nos dicen qué es esto, y todos estos son de la misma altura. Me fijo si es uno, digo el escalón unitario, y si es otro valor, digo es el escalón multiplicado por una constante con lo que yo vea como altura de las barritas. Primera cosa, ¿lo puedo desplazar? Sí. ¿Lo puedo desplazar hacia izquierda? Lo puedo desplazar hacia la derecha. Pero recuerda mi limitación. Estoy en tiempo discreto. Mi tiempo corre sobre números enteros. Si yo desplazo este escalón, me podrá aparecer como U en n más 7, y habré empezado con este escalón a partir de menos 7. Podría ser U en n menos 5 y hubiera empezado a través de n igual a 5. Nunca puede aparecer allí un número decimal, un número fraccionario acompañando al n. Vamos al impulso unitario. De la misma manera que antes, si no me ponen los ejes y no me marcan esas cositas allí, que normalmente uno no las marca, no me ponen ni acá nada y me dicen ¿qué es eso? Y lo único que puedo llegar a decir, si es de altura 1, digo un impulso unitario. Eso es gráfico de una función, me van a decir. ¿Qué es un impulso unitario? De tiempo continuo discreto. Si no me dice nada acá, digo y lo que uno quiera. Si uno pone T y delta de T, estará viendo el de tiempo continuo. N y delta de N, el de tiempo discreto. Ahora, miren el detallito acá. Yo antes tenía una señal constante, la reinventé un poquito para poderla derivar. Yo ahora a esto no lo puedo derivar. La primera derivada de la función U de T era el delta de T. Acá yo no lo puedo derivar. El equivalente a la derivada primera se llama primera diferencia de la señal escalón unitario. ¿Qué significa la primera diferencia de este escalón? A este escalón restarle el mismo escalón desplazado una unidad hacia atrás. U en n menos U en n menos 1 sería el equivalente a haber tenido la derivada primera de la U de T con respecto a T. Acá no se puede derivar. Si sobre este gráfico se imaginan tener para hacer gráficamente la diferencia de las dos U que le acabo de decir, menos U en menos n menos 1, a partir de acá tendría desarrollándose y con signo negativo la menos U en n menos 1. Todas las barritas de acá hacia infinito de altura menos 1. Quiere decir que de 1 en adelante tengo más 1, menos 1, la suma final de eso me da 0, y me queda tan solo la barrita del centro. Y ahí tenemos la relación de la
la U con el delta. Su primera diferencia, que significa, recuerden, restarle la misma secuencia desplazada una unidad a la derecha, me da como resultado el delta. Pero para encontrar el delta, encontrar el escalón, tengo que hacer algo parecido a lo que ocurrió en tiempo continuo. La UDT era... Profe, Sí. a la señal escalón unitario no la puedo dividir o a la señal a diferenciar. Dividir quiere decir multiplicar por un escalar. No. ¿Cómo Quería decir dividir? diferenciar. No, Bien. porque tenemos, recuerden esto, está bien preguntarlo, no lo puedo derivar. A una secuencia no. ¿Por qué? Porque estoy tomando el dominio el eje de tiempo de manera parcial. Yo he discretizado. Yo tengo fenómenos de cero duración ocurriendo en cada valor entero. En cada valor entero se desarrolla una barrita. No puedo hablar de un entorno alrededor de llevarlo al límite. Acuérdense la definición de derivada. Acá no se puede. No hay nada entre esto y esto para tiempo discreto. Estará, si vale diferente de cero, en el entero anterior o posterior. Pero acá no tengo definición yo. Por eso no puedo hablar de qué pasa en la U en n sobre 4. O qué pasa en la U en el valor 0,5. No pasa nada porque no tiene valor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la relación de la U de t con el delta de t, con el delta exactamente en el origen era que la U de t era la integral entre menos infinito y t de delta en lambda diferencial de lambda o tau diferencial de tau. No hay que reusar la variable t, ahí se usa una variable auxiliar. Acá es muy parecido, pero no podemos integrar. Acá vamos a sumar. La suma va a estar sobre una variable auxiliar que podemos llamar, que no sea n, una letra minúscula de imprenta, K, L, M, S, R, la que quieran, y vamos a sumar desde menos infinito hasta la variable, que es el extremo de integral de la U de t con el delta en el origen, hasta t, en ese caso acá será hasta n. Y ahí vemos el formato de la sumatoria. Acá le estoy dando las dos formas para poder ver los dos gráficos. La relación de las dos señales es esta sumatoria sobre K entre menos infinito y n de delta en K. El equivalente, lo que vimos para tiempo continuo, era la integral entre menos infinito y la variable de definición de la U de t y t de delta en lambda, uso yo, tau, uso el libro, cualquier cosa, como letra griega minúscula de imprenta, sobre el eje que se hace la integral en tiempo continuo. Acá son minúsculas griegas, creo que dije minúscula de imprenta, no. Minúsculas griegas para tiempo continuo, acá son letras minúsculas de imprenta. Eso es lo que se usa acá. Bien. Parecida es la forma, sumamente parecida. Tengo un palito ubicado en el origen y acá tengo una integral corrida, que depende de dónde caiga, una suma corrida. No voy a sumar nada, pero a partir de que este n valga 0, y lo único que voy a sumar es un valor 1, y me va a gestar entonces una secuencia que a partir de n igual a 0, me coloca en cada valor entero el resultado de la suma, que es un 1. Si se quiere encontrar el otro formato, que es el equivalente a la otra forma de la U de t era la integral, se llama integral, imagínense que estamos viendo lo de tiempo continuo, no me voy a ir para atrás. El equivalente es la integral entre 0 e infinito, a eso se lo llama integral fija, acá esto se lo llama suma fija, y en tiempo continuo ponemos delta, paréntesis,
T menos, por ejemplo, lambda, diferencial de lambda. El equivalente, el uso de una variable auxiliar, en este caso M, R, S, lo que quieran, menos N, delta en N menos M, un delta ubicado en cualquier lado del eje y un intervalo de suma que está fijo de 0 hasta infinito. Recién cuando el delta está ubicado de 0 en adelante, voy a obtener como resultado de esa suma también esa U de n que me da el conjunto de barritas o palitos, que me da el resultado de lo que sume, que es tan solo un 1. Y ese resultado se arrastra y se posiciona en cada valor entero. Entonces, cambiando de variable allí, como lo muestro acá, hacemos un m igual a n menos k, de ahí despejando, el k me queda n menos m, haciendo el reemplazo, tengo allí mi forma de la integral. Ponemos el valor en la variable k que estoy reemplazando y digo cuánto vale m cuando el k valía menos infinito. Menos infinito me va a quedar infinito aquí abajo, pero es suma. Y arriba, el otro extremo, para este valor que tengo que colocar en la sumatoria, cuando el k vale 0, cuando el k vale n menos n, acá me da 0. Me queda, no está hecho el paso intermedio, me va a quedar, si hago este reemplazo, para venir acá, la suma entre infinito y 0. Pero como estoy sumando, sumar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda da igual, entonces lo puedo reacomodar y colocar bien la sumatoria entre 0 e infinito, listo. Ahí tenemos, y acá tenemos la forma de esa sumatoria cuando tenemos allí un delta desplazado hacia un lado o hacia el otro y el intervalo de suma fijo. Para cualquier n negativo no estamos sumando nada. Para posicionar este delta que se desplaza acá o en cualquier, o sea, de 0 o en cualquier otro lugar que estemos ubicando ese solo palito, todo ese intervalo de suma me va a dar como resultado para todos los n's un 1. En este caso, así como está graficado, para todo n negativo, acá o en cualquier otro lugar que se haya posicionado esto, la suma para todos los n menores que 0 o menores e iguales a menos 1 me da 0. Bueno, vamos a las exponenciales de... bueno, ahí tienen lo que les mostré al principio, lo que les dije al comienzo de cómo lo relaciono al delta con la U. Señal primera diferencia del escalón y ahí tenemos la aparición del delta de manera mucho más sencilla. No hubo que pensar en un gráfico auxiliar, no hubo que pensar en un límite, porque aparte no podemos. Una vez conocidos el delta y el escalón, lo que les voy a plantear dos señales que nos van a aparecer después en Fourier de tiempo discreto, que es el análisis para señales discretas en frecuencia, lo que se llama pulso simétrico y pulso asimétrico. Acá imagínense cualquier valor entero positivo, por ejemplo 4, y acá me dice un pulso simétrico en n que valga 1 para módulo de n menor o igual que 4 y 0 para todo otro n. Si lo dibujo, acá le puedo sacar el módulo, ¿no? Y poner que está mayor o igual que menos n1, menor o igual que menos n1. Quiere decir que esto da un conjunto de barritas que van entre menos 4 y 4. Cantidad de barritas que yo veo para un pulso simétrico, por eso se llama simétrico, es la misma cantidad de barritas hacia cada lado del eje. Si digo que n1 vale 4, 4 más 4, 8, más la barrita central, 9. Siempre un pulso simétrico me va a dar un número impar de barritas. Parece una pava de ¿para qué esto? Porque después para transformar, este pulso nos puede aparecer desplazado.
¿Y cómo lo vamos a reconocer si es este o el próximo? Cuando posee un número impar de barritas, sean todas de la misma altura, digo, pulso simétrico, lo van a tener en la tabla para poder transformar. No van a tener que trabajar mucho. Si bien lo puedo pensar como un grupo de deltas de la misma altura sumados, también es más rápido hacerlo utilizando la tabla de transformadas. Equivale de... Sí. Una pregunta, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de pulso? Se lo llama pulso. Uno se imagina trazo continuo. Bueno, en tiempo discreto se llama pulso. A ese conjunto de datos, todos iguales, ubicados entre un valor y otro, obviamente desde lo canónico, no lo pensemos como número de muestras, sino decir, estamos mirándolo muy abstractamente sobre el eje real, discreto. Entonces, en los números enteros me aparece un grupo de barritas todas de la misma altura, entre un valor y otro. Según la cantidad de barritas voy a tener dos tipos de secuencias. Se las llama así, pulso simétrico o pulso simétrico. La diferencia es la cantidad de barritas. Si es un número par, es un pulso simétrico desplazado, la cantidad entera que sea, a donde haya quedado el centro de este pulso. Sobre este pulso, para poder abarcar, esto sería el equivalente, pero ahora ya un poco más de lejos, de una rectángula. Lo que pasa es que la rectángula es centrada en el origen, por ejemplo, entre dos números enteros, los extremos, y sacar una muestra en cada valor entero, ese conjunto de muestras me daría, tomando los bordes, ¿no? Incluso, me daría un pulso simétrico. Pero resulta ser que no siempre tengo un número impar de barritas. Cuando tengo un número par, se gesta sobre lo que se llama el pulso asimétrico, el canónico. Y es que el conjunto de barritas tenga una barrita más hacia la derecha. Entonces, al definirlo, esto nos va a dar algo de valor 1 entre un valor menos n1 y n1 más 1. Por ejemplo, si dije recién n1 igual a 4, el menos n1 será menos 4 y el n1 más 1, 5. En este caso, esa barrita más convierte a esto en un conjunto par de barritas, todas de la misma altura. En este caso es el absolutamente canónico. Podría tener otro valor, lo podemos sacar por fuera de la definición y decir, bueno, si acá me dicen esto vale 4, bueno, 4 por el pulso canónico simétrico o asimétrico. Con los dos podemos hacer lo mismo. En las tablas se van a encontrar con esto, con los de altura 1. Y alrededor del origen se desarrollan ambos. Dando la misma cantidad de barritas para cada lado. Y una más hacia la derecha. Canónicamente se lo define así, con una más hacia la derecha. Bueno, vamos a la exponencial discreta. Pequeño cambio. Ahora lo vamos a llamar C por, ya no usamos de entrada el E, lo vamos a usar después. Vamos a dar lugar a todas las formas de secuencias exponenciales crecientes, decrecientes. Tener distintas formas, puede ser con base compleja o no. Lo llamamos como C por alfa a la N. Parecido a lo de recién, no igual. Donde C y A pertenecen a los complejos. Vamos a empezar de manera más sencilla. Digo, bueno, ambos son reales y puede presentar diferentes formas. Por ejemplo, si hacemos que el C sea mayor que 0, cualquier número, no importa, mayor que 0, porque las barritas se van a ubicar en números enteros, pero sus alturas no necesariamente tienen que ser números enteros. Por ejemplo, ¿qué nos va a dar la diferencia? La base de esta secuencia que es el alfa. Si es algo ubicado entre 0 y 1 o si es algo mayor que 1. Pero podría estar ubicado también
entre 0 y menos 1 y ser menor que menos 1. Conviene ver el análisis de pensar, bueno, el alfa, entre 0 y 1, un número cualquiera, fácil, un medio. Entonces, sea un número positivo, que hasta lo podemos hacer igual a 1, un medio a la n. Un medio a la n nos va a dar un conjunto de barritas que hacia la derecha del eje va a decrecer. Justamente en el eje un medio a la 0 nos va a dar 1. Después, hacia la derecha, progresando por n igual a 1 es un medio, después sigue un cuarto, un octavo, un 16avos. Si vamos para el otro lado, vamos a tener un medio a la menos 1, es decir, vamos a tener 2, 4, 8, 16, 32, 64. Por eso, si es esta base de un valor de módulo, y ahí podemos abarcar ya los dos casos, menor que 1, mayor que 0, menor que 1, esto no, menor que 1 directamente, entre menos 1 y 1, sin tocar los extremos. Cuando sea la base positiva y esté entre 0 y 1, vamos a tener una exponencial decreciente hacia la derecha. Todas las barritas positivas. Pero si en vez de un medio hubiera sido menos un medio, digo, bien, bajo la forma general vamos a ver un decrecimiento hacia la derecha. Pero con las barritas negativas nos va a aparecer un fenómeno. Perdón, con las barritas. Cuando el exponente sea positivo y un número par, o sea, mirando para cualquier lado del eje, perdón, cuando sea un número par, vamos a tener que las barritas son positivas. Por ejemplo, menos un medio a la 2, ahí van a tener un cuarto. Pero menos un medio a la 3 van a tener menos un octavo. ¿Qué significa? Que cuando esa base alfa está entre 0 y menos 1, vamos a tener un conjunto de barritas que van a ser decrecientes hacia la derecha, pero todas las barritas que estén ubicadas en los números impares van a ser negativas. Podríamos graficar dos al mismo tiempo, por ejemplo, el 1 medio a la n, y con otro color acompañar a las barritas en los pares, poner una exactamente al lado de la que uno grafica, y en los números impares aparecería la misma barrita de 1 medio a la n, pero con signo negativo. Si el alfa fuera un número mayor que 1, o menor que menos 1, vamos a tener una secuencia creciente hacia la derecha, por ejemplo, 2 a la n, y todas las barritas positivas. Pero si es menos 2 a la n, en formato genérico, diremos crece hacia la derecha, en módulo. Pero todas las barritas ubicadas en los valores impares del eje van a ser negativas, ¿sí? Y acá tenemos algunos gráficos de eso. El formato más tonto de esto es que el alfa valga 1 o menos 1. Si vale 1, vamos a tener a lo largo de todo el eje una secuencia de altura c. Si vale menos 1, a lo largo de todo el eje, lo tomemos positivo al eje, si no vamos a tener que andar pensando más todavía. Esto positivo y esto de valor 1, barritas de altura 1 en todos, perdón, de altura c en todos los valores enteros del eje. Si el alfa fuera menos 1, vamos a tener barritas de altura c y menos c. Las de altura c van a estar en los números pares del eje y menos c en los números impares. Creo que el OpenGL no lo muestra eso. No sé si el libro de Víctor, me parece que tampoco. Bien, acá tenemos algo de la forma 2 a la n, 3 a la n. Y acá algo de la forma, por ejemplo, 1/3 a la n.
acá un tercio a la menos n, o menos 3 a la n. ¿Mm? Los valores pares, las varitas positivas, los impares negativos. Y ahí tienen, bueno, lo último que les dije, si alfa vale 1, todas serán de altura c. Si alfa vale menos 1, de manera alternada, valdrán c y menos c. Vamos a... no, hacemos esto último y hacemos un pequeño corte. Bien, acá empieza la diferencia con lo que vimos recién. Suerte que lo vimos recién, porque está fresquito. Digo bien, ahora yo de mi C por E a la alfa por N, voy a tomar que alfa es E a la J omega 0. Voy a hacer C igual a 1 para que no me estorbe, para dedicarme solamente a pensar en las exponenciales que ahora tengo presentes. Yo me voy a encontrar con una exponencial de la forma E a la J omega 0n. Yo había dicho recién que para todo omega 0 en tiempo continuo decíamos bien, perfecto, el E a la J, si me anoto mi pad. No, acá lo tengo. Bien, E a la J omega 0n tenemos ahora. En tiempo continuo, a lo equivalente a esto dije recién, con el otro omega, fíjense el cambio de notación, ya lo habíamos visto un poquito más arriba. Omega 0t, el equivalente a esto, E a la J omega 0t, dijimos siempre es periódico. Y acá no lo vamos a poder decir de entrada. Yo sí tan solo puedo decir, para que sea periódico se cumplirá la misma igualdad que antes, que x en n sea igual a x en n más n mayúscula. Bien, lo aplico sobre la exponencial que acabamos de ver, donde dice n, pongo n más n mayúscula, aplico allí, acá puse una comita en vez de un por, ya la borro, listo, y lo abro en e a la j omega 0n por e a la j omega 0n mayúscula. De entrada digo que para que sea periódica, esto deberá ser igual a 1. No digo que es igual a 1, digo para que sea periódica tiene que ser igual a 1. Bien, genial. Vimos recién que algo de la forma e a la j algo nos daba igual a 1, cuando lo que acompaña a la j es un múltiplo entero de 2pi. O sea, un m entero perteneciente a todos los enteros, multiplicando a 2pi. O sea, ahí igualo y digo, omega 0 por n tendrá que ser, para que esto me dé 1, igual a 2pi por m. Genial. Ahora, lo abro el omega 0 como 2pi por f0. Vean de nuevo el cambio de notación para que se vaya marcando de trabajar diferente y no se hagan la mezcla de notación cuando estén estudiando todo a la vez. No se empiecen a confundir y empiecen a tratar a cosas de tiempo continuo como discreto o al revés. Entonces, me vengo acá. Digo 2pi f0 igual a 2pi por m. Puedo simplificar 2pi y puedo despejar esa f0 que es la frecuencia fundamental de tiempo discreto. Cuando lo despejo me dice, va a ser su función o su secuencia de la forma, porque hasta acá yo puedo decir, esto tan solo es una secuencia. Tengo que verificar que es periódica cuando llegue esta instancia. Abro el omega 0 de manera que me aparezca 2pi por algo, que ese algo será mi f0. Si no tengo el pi, sonamos porque ahí murió el tema de lo que me pide mi f0. Fíjense, mi f0 despejando me dice un cociente entre m y m y n. ¿Quién era m? Un número entero. ¿Quién es n? El periodo, que también es un número entero. Cociente de enteros, o bien dicho de otra manera, tiene que ser un número racional. 2/3, 2/5, 1/4, 1/7. Eso sería una f0 cuando despeje, que me va a llevar
a una señal periódica. Si no lo es tan solo una secuencia. Así estén sumados una serie de senos y cosenos, guarda. Hay que abrir los omega 0, analizar las F0 para poder ahí definir si es o no periódico, si no tan solo es una secuencia, para que no trabajen de más. El último detallito de esto es, déjenme ver cuánto más, para ver si lo hacemos ya, no sé si lo podemos hacer ya. Ajá, más o menos. A las 9 hacemos el descanso. Bien. Vamos a tomarlo como recién. Vamos a ampliar el dominio de C y alfa. A los dos lo voy a tomar bajo un formato polar. Al alfa como módulo de alfa por E a la J omega 0. Al C como módulo de C por E a la J tita. Ese tita me está dando el arco tangente de la componente real sobre la componente imaginaria de lo que sea ese C. Número complejo. Y cuando lo llevo a mi expresión, que tengo una llave allí, eso lo explico. Bien, listo, ahora sí. Bien, C por alfa a la N, reemplazo el C por módulo de C por la J tita, algo parecido a lo de recién. Y el alfa por alfa por E a la J, módulo de alfa por E a la J omega 0N, entonces al alfa es lo que lo elevo a N, alfa a la N, E a la J omega 0N. De nuevo, junto a las exponenciales, entonces me va a quedar allí, y acá me pongo mi módulo de C por el módulo de alfa a la N, acompañando a la J omega 0N más tita. Lo abro de nuevo por Euler en 2 y me queda módulo de C por módulo de alfa a la N, multiplicando a coseno de omega 0N más tita más J seno de omega 0N más tita. Componente real acompañado de, obviamente, C por alfa a la N, y la componente imaginaria es lo que acompaña a J, haciendo la multiplicación, será C por módulo de alfa a la N por el seno de omega 0N más tita. Y ahí tendríamos para una componente y otra, habría que, por ejemplo, eliminar el desplazamiento, dar algún valor sencillo al omega 0 para se lo puede hacer un utilitario para que lo grafique, que es igual a pi sobre 2, pi sobre 3. En el OpenGIS quizás haya un gráfico de estas componentes. Acá genéricamente una componente o la otra, moduladas por ese módulo de C por alfa a la N. Si esta base es mayor que 1, vamos a estar viendo esto que sirve de margen de crecimiento de esas barritas hacia arriba y hacia abajo si ese alfa es de un módulo mayor que 1. Y si está entre 0 y 1, por ejemplo, medio, un tercio, 2 tercios, va a ser decreciente hacia la derecha. Vamos a confrontar las propiedades de los dos tipos de exponenciales, tanto las continuas como las discretas. Por eso acá les pongo E a la J omega 0T, E a la J omega 0N. Primera propiedad que se puede decir de esta, como característica, se pueden enunciar algunas más. Esta sería como lo más decir, me podría nombrar algunas características de las exponenciales continuas y discretas. Bueno, son como las más notorias. Primero, si yo cambio, esto parece una estupidez, ¿no? Pero por algo lo estoy diciendo. Si yo cambio el omega 0 en tiempo continuo, siempre voy a tener una exponencial diferente. Si yo
voy incrementando el valor del omega 0, voy a tener... perdón, me salté uno. Me voy a la del medio primero, que ya la vimos, ya después voy a la otra. Lo primero que hemos visto también, cuando lo vimos hace un rato, o hace un ratito, siempre es periódico, siempre. Aquí siempre es periódica. Con lo que acabamos de ver del F0 de las discretas, ya de entrada piensen, no siempre va a ser periódico, porque va a depender en tiempo discreto del F0. Pero en este caso yo digo, distintos valores de omega 0, parece una burrada, pero por algo se lo estoy diciendo. Distintos valores de omega 0 me generan distintas exponenciales, siempre es periódica, y si yo voy elevando con respecto a uno del que parto el valor de omega 0, cada exponencial que obtenga va a tener una velocidad de variación, una tasa de variación, una tasa de crecimiento mayor. A mayor omega 0, mayor tasa de crecimiento o de variación del exponencial. Bien, si me voy ahora a las exponenciales de tiempo discreto y digo, bueno, quiero pensar lo mismo, que yo cambio el omega 0 de alguna forma y la exponencial con la que me voy a encontrar es diferente, tendría que ser como en tiempo continuo, más no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque tratar de sacar un blanco de acá, a ver si lo puedo achicar un poquito y poner así, bueno, un poquito más cerca, para que no se me arruine nada. Sí se me arruina. Tengo que volverlo a poner. Después hago de nuevo la curva. Ahí estamos. Parece un nombre de la otra hoja. Este igual va acá arriba. Bueno, vamos a decir, no siempre es diferente. Por ejemplo, cambio el omega 0. ¿Cómo lo cambio? Lo abro como 2pi F0. Una manera de cambiar es tocar la F0. Le sumo un número entero. Un número entero. Porque este fenómeno pasa con los números enteros. Cualquiera. Por ejemplo, el menor de mis números enteros. Pongo uno positivo, un número natural. Pongo el 1. Y digo, ¿qué pasa si cambio el omega 0 sumándole 1? Le podría sumar 10, 12, 15, 8, lo que quiera. Y lo abro en 2. Digo, 2pi F0 más 1. Por un lado me va a quedar 2pi F0n, lo que tenía, igual a lo que tenía. Y por el otro lado me va a quedar E a la J 2pi por n. Porque está por 1. Imagínense, por 2 por n. Sigo teniendo un número, valga lo que valga, eso podría ser un 1 o cualquier entero. E a la J 2pi, un número entero que multiplica 2pi. Cuando yo esto lo abro por Euler, sí o sí, esto me da 1. Quiere decir que no siempre tengo una exponencial diferente. El 1 me va a dar el cambio. Cualquier otro número entero mayor, en módulo si quieren, porque lo pueden poner con valor negativo, me va a dar siempre la misma exponencial. Se repite a intervalos unitarios en frecuencia la misma exponencial. Por eso es que no puedo hablar de exponenciales diferentes. En frecuencia voy a tener un intervalo unitario de valores donde se van a poder encontrar todas las F0 diferentes. Cualquiera de ellas que tome, una unidad después en frecuencia me vuelve a dar ella misma. Y dentro de ese intervalo unitario donde voy a sacar los valores de F0, todavía tengo un problema mayor. El valor que saque va a tener que ser un número racional. Si no, no estaría por lo menos mirando una exponencial con formato periódico. Esa sería nuestra segunda propiedad. Entonces, las exponenciales diferentes y se van a replicar. Todas las exponenciales con un valor de periodicidad igual a 1 van a estar ubicados en intervalos unitarios de F0. ¿Cómo lo pueden escribir? Para F0, acá hay porque la vuelvo a repetir una unidad después. Acá voy a poner estrictamente menor. En alguno de los dos lados tengo que poner menor. Y acá me pasó igual, no me di cuenta. Porque si no, en pi o en menos pi, estoy viendo exactamente la misma
Ahora sí, de cualquiera de los dos lados, pero no igual, porque en este valor, una unidad después es absolutamente igual. Ahí lo tengo. Bien. Frecuencia, si lo multiplican por 2pi, esto sería menos un medio y un medio, ¿no? Para verlo en omega 0, multiplican por 2pi, todo esto, entonces tendrán 2pi por un medio, les va a quedar menos pi, 2pi por f0, omega 0, 2pi por un medio, pi, y ahí tienen el intervalo para los omega 0 entre menos pi y pi. Vimos recién que podía ser periódica, pero tan solo cuando la F0 sea un cociente de números enteros. Lo que sea, pero los dos tienen que ser números enteros. Bien, una vez que lo vemos así, digo, genial. Y ahora, ¿cómo digo cuál es si, por ejemplo, me voy a venir acá, un poquito para acá, y digo, bueno, mi F, vamos a ponerle ahí, para que quede parecido a lo que están mirando. No me toma la función de sueldo. Pero digo, no, problemita. Bueno, vamos a poner directamente una O. Ahí está, no importa. Después lo arreglo bien cuando me tome la tecla, la función. Digo, bien, por ejemplo, he descubierto, abrí el argumento de un seno, de un coseno, de una exponencial de estas, y me da como resultado 3 séptimos, por ejemplo. Y digo, ¿cuál es el n0 si esa es mi f0? Desde tiempo continuo yo diría, si no lo pienso, y digo, bueno, mi n0 será 7 tercios. Pero después pienso, no puedo hablar de un periodo que sea un número fraccionario. El periodo tiene que ser un número entero, porque si hablo de una secuencia de tiempo discreto y que la secuencia es periódica, su periodo tiene que ser un número entero. En este caso, ese periodo va a ser mi n0, va a ser igual a 7. O sea, un pequeño cambio en el concepto en tiempo discreto desde la F0, salvo que esto hubiera sido un séptimo, un 1 acá, sino esto es otra componente en frecuencia que me está mostrando dentro de un intervalo unitario en frecuencia, 2pi en omega. Pero para no irnos tan allá, digo, busco mi F0, digo, número racional, genial, alguien me dice en el acto, ¿qué periodo fundamental tiene? Y normalmente se dicen 7 tercios. No se puede hablar de un periodo en tiempo discreto que sea un número fraccionario. ¿Y qué hago? Primero me fijo si tienen simplificación. Si puedo simplificar y que me siga dando entero, no puedo simplificar. Estos dos se llaman primos relativos. Entonces, si son primos relativos, exactamente lo que me quedó en el denominador, ese es el periodo de esa exponencial. Si hubiera forma de simplificar, por ejemplo, si hubiera tenido 4 doceavos cuando la despejé, puse 2pi por y me queda 4 doceavos, lo puedo simplificar, me quedaría un tercio y ahí tengo mi periodo fundamental, ¿sí? Pero si puedo simplificar, simplifico hasta que me queden primos relativos. Lo que me queda en el denominador, eso es n0. Bien, vamos a ver qué más hay. Si no, cortemos ya. Hagamos un pequeño descanso de 10 minutos, ¿sí? ¿Me escucharon? Hola. Sí, profe. Sí. Dejemos en el aire 10 minutos esto. Yo voy a dejar la conversación abierta, ¿sí?
así no perdemos tiempo si no se conecta, si no se carga de toda la historia. La dejo así tal cual está y en 10 minutos nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Listo, profe. no hay problema. Voy a achicar la pantalla, voy a sacar el micrófono por las dudas, mis niñas empiecen a ladrar. Bueno, nos vemos en 10 minutitos más o menos. Nos hablamos.